destino ahora. Yahweh, revela tu propósito para mí. Plan que escribiste yo quiero ver. Enséñame tu destino, Dios. Yahweh, revela tu propósito para mí. Mis oídos abren para poder oír el llamado a mi destino. ¡Salta! Me puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que estoy ahora. Nada ni nadie me detendrá. Estoy llamando a mi destino ahora. Yahweh, revela tu propósito para mí. El plan que escribiste yo quiero ver. Enséñame tu destino, Dios. Yahweh, revela tu propósito para mí. Mis oídos abren para poder oír el llamado a mi destino. ¡Salta, salta, salta! Dios les bendiga. Muchas gracias por continuar viendo estos videos. Para nosotros es un privilegio poder predicar la palabra de Dios a través de estos medios. Damos gracias a Dios por todas las actividades que se han venido haciendo y todas las personas que se han sumado. Hemos bendecido muchas familias durante esta cuarentena y esperamos poder seguir haciéndolo cada vez que el Señor nuestro Dios nos provea y nos siga bendiciendo. Así es que le mando bendiciones a todas las personas que están recibiendo ayuda, pero también muchas bendiciones y muchas gracias a todas las personas que se están uniendo a colaborar. El Señor les bendiga. Hoy vamos a ver un tema muy especial acerca del desánimo, porque hemos encontrado a lo largo de esta jornada que hay muchas personas que se encuentran en un estado de desánimo, de depresión, de ansiedad, de estrés por todas las circunstancias que se han estado viviendo. Así es que hoy vamos a hablar acerca del desánimo, cómo vencer el desánimo, y el objetivo principal es que podamos identificar cuáles son las causas por las que viene el desánimo, pero también cuál es el remedio, cuál es la solución o cuáles son los factores que necesitamos poner en nuestra vida para poder salir adelante y vencer todo desánimo. Así es que Dios le bendiga, permanezca en esta enseñanza. Le recomiendo que tenga una pluma, que tenga un cuaderno a su mano para que pueda anotar, y cualquier comentario, cualquier duda que usted tenga y cualquier necesidad de oración que usted tenga, háganosla llegar a través de las redes sociales, a través de un comentario, y vamos a estar orando por cada una de las necesidades. Hemos visto cómo Dios está respondiendo todas y cada una de las peticiones que ponemos ante Él, porque dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. Así es que Dios le bendiga y vamos a entrar de lleno a este tema. El tema de hoy se llama ¿Cómo vencer el desánimo? Así es que tome nota. Yo le recomiendo, es un tema muy especial. Vamos a considerar dos pasajes de la Escritura. El pasaje número 1 es en Números capítulo 21, pero también vamos a considerar el pasaje de Elías en contra de los profetas de Baal. Así es que tome nota
Y dice la palabra de Dios, quiero comenzar leyendo la escritura. Dice la palabra de Dios en Números capítulo 21 versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Vemos que el pueblo tiende a desanimarse. En este pasaje especialmente es un dato muy curioso, porque la palabra de Dios dice ahí en el libro de Números, en el capítulo 21, en los primeros versículos, dice la palabra de Dios, el pueblo de Israel estaba siendo atacado y que algunos fueron capturados. Pero dice la palabra de Dios en el versículo número 2 del capítulo 21 del libro de Números, dice: entonces el pueblo de Israel hizo este voto al Señor: si tú nos aseguras la vida sobre este enemigo, destruiremos por completo sus ciudades. El Señor atendió su súplica de los israelitas y les concedió la victoria sobre los cananeos. Y déjenme decirle que después de esta gran victoria, pues yo esperaría que el pueblo estuviera muy contento, que estuviera muy animoso, pero dice la palabra de Dios que después de que ellos pudieron ver cómo la mano de Dios estaba interviniendo, y dice claramente la escritura que Dios atendió su súplica y les dio una gran victoria. Pero dice la escritura, y me llama mucho la atención, que después de esta gran victoria el pueblo se desanimó. Dice la escritura, empezaron ellos a hablar mal en contra de Dios, empezaron a hablar en contra de su líder Moisés, empezaron a hablar mal de la comida, y ellos empezaron a decir: a esto nos sacó el Dios de Israel de Egipto para morir, para estar aquí comiendo esta pésima comida. Y empezaron ellos a criticar todo, porque cuando una persona está en desánimo, pierde toda esperanza del futuro, pierde todo rumbo y toda visión, y comienza a concentrarse en las circunstancias difíciles que le presenta la vida. Y entonces es ahí donde el pueblo comenzó a perder toda la esperanza y comenzó a criticar. A menudo, cuando una persona se encuentra desanimada, empieza a maldecir, empieza a criticar todo y todo le parece mal. Pero esto simplemente es la raíz, o más bien es el fruto del desánimo que ha entrado en nuestra vida. Así es que pongan mucha atención, porque vamos a ver cómo vencer el desánimo. Lo que quiero recalcar es que el desánimo viene no importando que en la vida nos haya ido bien, porque la palabra de Dios enseña claramente que el pueblo, después de ser escuchado por Dios, de que Dios atendió sus súplicas, que les dio la oportunidad de tener una gran victoria, que los sacó de la esclavitud de Egipto, aún así se desanimaron. Y es que es fácil que nos sintamos desanimados en situaciones adversas, en situaciones en las cuales no tenemos el control o no nos está yendo como nosotros esperamos que nos lleve. Por eso es necesario entender que el desánimo es la estrategia del enemigo para poder mantenernos aprisionados, sin esperanza, sin rumbo y hablando mal en contra de Dios o renegando en contra de Dios. Es muy importante que cada uno de nosotros podamos aprender cómo podemos enfrentar el desánimo y cuál es la razón por la que viene. Ahora, quiero definir qué es el desánimo. Escriba este concepto. El desánimo viene cuando nos sentimos limitados o cuando aceptamos ciertas cosas que no son la mejor elección y que hacen imposible ver el futuro con esperanza. Es decir, que el desánimo muchas veces va a venir cuando nosotros estamos tomando decisiones equivocadas. La semana pasada les enseñé que cuando la ansiedad toca la puerta de nuestra vida o cuando la ansiedad viene a nosotros, muchas veces nosotros vamos a experimentar un cuadro de cansancio, de fatiga, y la razón es porque nosotros estamos tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. Es decir,
que no estamos usando la fe, sino que nosotros estamos haciendo todo de manera natural. Por ejemplo, decíamos que cuando estamos atravesando una situación financiera, a lo que recurrimos es al préstamo. Inmediatamente nosotros tratamos de resolver de la manera fácil, y es ahí que a partir de esa decisión mal tomada, nosotros vamos a experimentar ansiedad. Ok, así es que la salida que pintan como fácil, lo que hace la mayoría de las personas, no es la mejor elección siempre. Nosotros debemos de entender algo muy importante que tiene que ver con Jesucristo, y es la cultura del esfuerzo. Siempre que nosotros sacrifiquemos, siempre que nosotros nos esforcemos, vamos a tener una gran recompensa. Hoy en día es muy común ver jovencitos que tienen insomnio. ¿Y por qué es eso? Y es que el descanso es una recompensa del trabajo. Muchos de los jóvenes que están en nuestra casa sufren de insomnio porque al irse a la cama no pueden conciliar el sueño. ¿Por qué? Pues porque no han trabajado nada. Todo el día han estado viendo teléfono, han estado viendo internet, han estado viendo televisión, y muchas veces que no hay un cansancio, no hay una recompensa para poder ir a la cama y dormir satisfactoriamente. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de esfuerzo. Otra de las razones por las cuales viene el desánimo es que nosotros no tenemos esa idea clara o ese principio de la gratificación retardada. Es decir, que todo lo queremos fácil y lo queremos rápido. Cuando lo necesitamos, así queremos las cosas. Y es que eso es una mala manera en que nosotros venimos endeudados. Hay una frase que dice que la deuda es el resultado de la impaciencia. Y la mayoría de nosotros, y sobre todo en la cultura latinoamericana, queremos todo rápido, y por eso pedimos créditos. Y cuando pedimos créditos, obviamente los intereses comienzan a elevarse, y es por eso que muchas veces nosotros nos sentimos desanimados. ¿Por qué? Porque al desear algo y no poderlo obtener en ese preciso momento, eso causa el desánimo. Eso nos impide o nos ciega. No podemos tener una perspectiva de un cuadro completo. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en la necesidad que estamos atravesando en ese momento, y se nos olvida o perdemos de vista todo lo maravilloso, todas las grandes oportunidades que tenemos alrededor nuestro. Ahora, el desánimo hace que nosotros podamos ver el futuro. Es decir, que una persona que se encuentra desanimada está concentrada en el presente, está concentrada en la situación difícil. Por eso es necesario salir del desánimo. Ahora, quiero hacer la segunda pregunta. ¿Cómo y cuándo viene el desánimo? Número 1, el desánimo viene cuando hay expectativas no cumplidas. Cuando algo que esperamos para nuestro matrimonio o familia, cuando nosotros esperamos algo para nuestro negocio, esperamos un dinero extra, estamos esperando un ascenso quizás, estamos esperando algo que pase positivo en nuestras vidas y no se da, entonces nosotros comenzamos a tener desánimo. ¿Por qué? Porque hay una expectativa que no se cumplió. Entonces necesitamos entender que las expectativas no cumplidas son la principal causa del desánimo en nuestras vidas. Es necesario que nosotros aprendamos a vivir el presente, extendernos adelante, pero sin especulaciones. Por ejemplo, muchas personas están tronándose los dedos en medio de esta situación, de esta cuarentena que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque especularon. Es decir, que no trabajaron sabiamente, que no trabajaron con prudencia, y muchos estaban esperando que algo bueno pasara en estos meses y pusieron compromisos o cargas que no podían resolver o que estaban fuera de su alcance. ¿Por qué? Porque había una especulación muy alta del futuro.
Así es que es necesario que nosotros tengamos mucha fe, mucha confianza en Dios, de un porvenir mejor, pero sin especulaciones y sin tener expectativas que estén fuera de nuestro alcance o que no dependan los resultados de nosotros mismos. La segunda causa del desánimo parece muy curiosa, pero también viene después de una gran victoria. Cuando nosotros estamos subiendo, cuando nosotros estamos ascendiendo, cuando nosotros estamos llegando a nuevos niveles, estamos progresando y de pronto pasa algo que no esperábamos, allí viene el desánimo. ¿Por qué? Porque son cosas que suceden. ¿Ok? Por ejemplo, podemos vender o comercializar algún producto que está en temporada y se está vendiendo súper bien. Pero llega el fin de la temporada y comienza un declive en las ventas, y eso nos puede provocar un desánimo. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a una racha, a una línea ascendente, pero cuando viene un estancamiento o viene un declive, entonces nosotros comenzamos a desanimarnos y muchas veces vamos a renegar. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 14, hablando acerca de la gran victoria que había tenido el profeta Elías sobre los profetas falsos de Baal. Dice la palabra de Dios que Elías oró y descendió fuego del cielo. O sea, vio las maravillas de Dios, vio una gran victoria en contra de la idolatría, en contra de los falsos profetas. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jezabel mandó esa carta amenazándolo, dice la palabra de Dios que se le vino el mundo encima al profeta Elías. Dice la palabra de Dios que se sintió tan desanimado que se fue a una cueva a esconder y hizo una oración. Dice la palabra de Dios que él se puso debajo de un enebro en una cueva. Dice la escritura que él le dice: Señor, mejor quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. ¿Para qué me tienes aquí? Y todo eso. O sea, los comentarios que nosotros hacemos cuando estamos desanimados muchas veces van a ser comentarios o van a ser palabras destructivas para nosotros mismos, palabras de muerte, palabras que nos van a afectar a la larga y que nos van a traer graves consecuencias. Dice la palabra de Dios allí en la escritura, dice: debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Oiga, después de tan grandes proezas que realizó un gran profeta de Dios, pero cuando sintió la amenaza de Jezabel, vino el desánimo a su vida. Yo le estoy diciendo que el desánimo es algo que nos puede afectar a todos, y en algún momento de la vida vamos a nosotros a experimentar el desánimo. O sea, es algo inevitable. Dice la palabra de Dios que es inevitable que vengan los tropiezos. O sea, va a haber lugares, va a haber tiempos, va a haber temporadas, va a haber situaciones que nos van a hacer desanimarnos. Pero nosotros debemos entender que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, vamos a salir adelante. No importa la situación en la que estás pasando. No importa que ahorita en esta cuarentena te hayas quedado sin empleo, quizás te hayan recortado el salario, que estés viviendo al día. No importa, déjame decirte que no es motivo para desanimarte. Tú hoy puedes echar todas tus ansiedades sobre los hombros de Jesús. Puedes decirle al Padre: Padre, hoy estoy a lo mejor en una racha mala, Señor. Estoy pasándola difícil, me encuentro un poco desanimado. Pero Señor, dame la oportunidad de levantarme, porque yo sé, como dice la Escritura, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo. Así es que no importa qué tan abajo estés ahora, yo te aseguro que tú vas a llegar demasiado alto cuando pones tu confianza y cuando pones tu fe y fundamentas tu vida sobre el Señor Jesucristo. El tercer punto, tercera causa por la cual entra el desánimo es por comentarios negativos. Cuando escuchamos hablar personas de manera negativa sobre algún tema, sobre todo algo que nos causa temor, viene el desánimo y entra la desesperanza a nuestra vida.
Es decir, que se pierde todo enfoque sobre el futuro. Es muy importante que nosotros nos alejemos de personas que todo el tiempo están dando malas noticias y malos comentarios. ¿Por qué? Porque esa es una causal de que el desánimo venga a nuestra vida. Número 4. La cuarta causa es la falta de una vida de oración. Toda persona que no tiene una relación constante, continua y creciente con nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo va a desanimarse muy fácilmente. Un día se va a levantar con toda la buena actitud y al día siguiente va a estar triste, deprimido, va a estar desanimado. ¿Por qué? Porque salieron 3 nubes negras. Entonces es muy importante que nosotros mantengamos una vida de oración. Yo les recomiendo que se una a los programas de oración que se están haciendo a través de la página, a través de la visión de la red que nosotros tenemos. Únase en oración. Pregunte cómo puede acceder usted a la oración de la noche y usted va a cobrar ánimo, va a echar fuera todo desánimo. Así es que la falta de una vida de oración va a provocar que nosotros tengamos las puertas continuamente abiertas para que el desánimo venga y cause estragos en nuestra vida. Número 5. Enfocando nuestra mirada en las circunstancias negativas. El desánimo viene y va a venir indudablemente cuando nosotros estamos viendo solamente lo malo. Por ejemplo, estamos en esta cuarentena. Muchos solamente están quejándose, están criticando al gobierno, están criticando las faltas de acciones de tal persona y están concentradas en todo lo negativo. Pero hay en cambio otras que están buscando una manera alternativa de generar recursos. No se quedan disconformes solamente, sino que están accionando y están llevando una provisión, y muchos están emprendiendo y les está funcionando. Así es que es muy importante que nosotros dejemos de enfocarnos solamente en las cosas negativas y comencemos a tener una esperanza de un mejor porvenir. Por ejemplo, algo que no quiero tocar de lleno, pero es un comentario que quiero hacer. Ahorita muchas personas están hablando acerca de la iglesia, de abrir nuevamente los templos, y están peleando y están diciendo que la iglesia es esencial, y yo no lo dudo. Yo creo que la palabra de Dios, el evangelio, es algo esencial en la vida de las personas, en la vida cotidiana. Es más, la palabra de Dios dice que nosotros somos la sal y somos la luz de este mundo, es decir, que somos esenciales. El asunto es que estamos perdiendo el tiempo tratando de gestionar que se abran nuestros templos, pero estamos perdiendo una gran oportunidad de que la iglesia salga a las calles y mire las necesidades de las personas de manera directa. Esencial es que el evangelio se comunique a través de estos medios, a través de las buenas obras, a través de las acciones que muchas iglesias están emprendiendo hoy, pero que quizás son momentáneas. Lo esencial sería que cada uno de nosotros aprovechara estas oportunidades, pero que continuara realizando estas acciones para que el mundo crea y se convenza del amor de Dios. Así es que yo le estoy diciendo, no quiero tocar de lleno este tema, ni quiero transmitir mi ideología, pero lo que sí le estoy diciendo es que la iglesia es esencial, pero es esencial en las calles, en donde está la necesidad. La palabra de Dios dice que Jesucristo recorría todas las aldeas predicando el evangelio del reino. Él recorría, él iba a donde estaba la necesidad. La iglesia primitiva iba a donde estaba la necesidad, y la iglesia actual debe ir a donde está la necesidad. Así es que necesitamos concentrarnos en las grandes oportunidades que Dios nos está presentando en este tiempo para salir de ese desánimo. Así es que no nos desanimemos, no nos desesperemos porque la iglesia está cerrada o el templo está cerrada. La iglesia sigue operando y sigue funcionando. Así es que levantémonos en fe y vayamos a donde está la necesidad.
estoy terminando esta enseñanza. Quiero hablarle acerca de las consecuencias del desánimo. Hemos aprendido cuáles son las causas y cómo entra el desánimo a nuestras vidas. Hemos aprendido qué es el desánimo. Hemos aprendido que la cultura del esfuerzo y el principio de la gratificación retardada es algo que tenemos que practicar como hijos del reino de Dios. ¿Para qué? Para que el desánimo no venga a través de las especulaciones de un futuro incierto. Y hoy vamos a aprender también, por último, cuáles son las consecuencias del desánimo. Y aquí les va. La primera consecuencia del desánimo es la depresión. El desánimo es una muerte mental. Es vivir sin esperanza y abre la puerta a la depresión. Y la depresión es la discapacidad o la inhabilidad de sobreponernos a cualquier situación. Es decir, que no importa que sea una situación fácil o difícil, estamos inhabilitados para poder sobreponernos cuando la depresión entra a nuestra vida. Número 2, la segunda consecuencia es el aislamiento. Muchas personas que se encuentran desanimados están como Elías. Van y se encuevan, van y se ponen debajo de un enebro, van y comienzan a decirle a Dios, mejor ya llévame, quítame la vida. Eso no es la solución. El nosotros querer morir no va a solucionar nada. Nosotros tenemos que levantarnos de donde estamos y tenemos que sobreponernos. El aislamiento levanta paredes para romper con toda comunicación. Es decir, que una persona que está en depresión o una persona que está desanimada va a levantar muros a su alrededor para que la gente no venga hacia ellos. No se van a poder relacionar con otras personas. ¿Por qué? Porque están en un aislamiento. La tercera consecuencia es la autocompasión. La autocompasión me dice, solo yo he quedado y me buscan para matarme, dice Elías, así lo dijo. Solo yo he quedado y Dios le habló duramente, le dice, hey, no estás solo. Dice Dios, hay 7,000 rodillas que no se han inclinado ante Baal. Y es que el desánimo nos hace sentir como si estuviéramos solos peleando una batalla en contra de todo el mundo. Pero déjame decirte que aún en ese desánimo, aún en ese momento, aún en esa depresión en tu vida, hay gente que está alrededor de ti peleando la buena batalla, orando por ti todo el tiempo, en todo momento. Hay amigos a tu alrededor que están esperando que tú abras y rompas ese aislamiento para que ellos puedan venir y puedan ayudarte. Así es que necesitamos salir de la autocompasión. La autoconmiseración también es otra consecuencia del desánimo. La autoconmiseración me habla de problemas no resueltos en la infancia y que nos llevan a creer que nada bueno merecemos. Así es que una persona que está en autoconmiseración es una persona que vive todo el tiempo queriendo causar lástima porque él cree que solamente causando lástima va a recibir atención de los demás. La siguiente causa de la depresión o del desánimo es la crítica contra Dios y las autoridades. Dice la escritura en Números capítulo 21 versículo 4 y 5. Se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. El desánimo demuestra la falta de fe en Dios y la falta de confianza en nuestras autoridades. Así es que cuando viene la crítica, y aquí va, esto está bueno. Cuando nosotros criticamos, nosotros vamos a comenzar a dejar entrar el desánimo, o más bien, cuando viene la crítica a nuestra vida, es porque hay desánimo, es decir, que estamos desilusionados de algo que nosotros esperábamos. Así es que la crítica elimínala de su vida. Todo lo que no sea para edificar, quítelo. Es más, le voy a decir una cosa. La crítica constructiva, eso es una mentira. No hay críticas constructivas.
hay buenos consejos, eso sí, pero críticas constructivas, crítica es crítica, ¿ok? Y así es que cuando la crítica y la queja vienen a nuestra vida, es porque estamos desanimados, estamos desilusionados, y eso nos va a hacer hablar en contra de una persona, y muchas veces vamos a hablar condenación y juicio. El enemigo usa la adversidad para atacar a toda persona que es vulnerable al espíritu de conflicto, de lucha, de crítica, de chisme, de condenación. Así es que si usted es vulnerable a todos esos espíritus, tiene que sobreponerse, tiene que comenzar a guardarse y a establecerse sobre la roca que es Cristo Jesús. La última consecuencia es la frialdad espiritual. El enemigo quiere enfriarnos espiritualmente para detener nuestro llamado y nuestro servicio a Dios. Muchas personas, cuando están en servicio, cuando están dándolo todo, cuando están con mucho ímpetu trabajando por la obra de Dios en algún servicio o en algún llamado, y viene el desánimo, inmediatamente cortan ese trabajo que habían estado realizando. Y es necesario que nosotros nos mantengamos firmes ante cualquier embate, ante cualquier situación. Ahora quiero concluir con esto por último. ¿Cómo vencemos el desánimo? Hemos aprendido mucho acerca del desánimo, pero ¿cómo podemos vencerlo? Número 1, caminando por fe y no por vista. Vamos a creer en las promesas de Dios. Cuando caminamos nosotros por fe y no por vista, vamos a experimentar, vamos a poder llevar y dar la milla extra. Aunque las cosas se pongan difíciles, nosotros vamos a estar en paz, bien cimentados. Número 2, fijando nuestra mirada en Jesús y no en las dificultades. Debemos aprender a poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús sufrió la crueldad de la cruz para que nosotros fuéramos fortalecidos y animados. Quiero leer un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículos 2 y 3. Y dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, que Jesucristo se puso en esa cruz para que tú y yo recibiéramos ese ímpetu, ese gozo, ese ánimo de parte de Dios. Así es que necesitamos comenzar nosotros a trabajar y ejercitar nuestra fe. Nuestra fe comienza en Cristo Jesús, pero también termina en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos concentramos en las dificultades, vamos a perder el rumbo y nos vamos a extraviar. Vamos a perder de vista el sacrificio que Jesús hizo por nosotros para que nosotros cobráramos ánimo. Hoy tengo una palabra para ti y es: cobra ánimo. Saca fuerzas de debilidad en medio de la flaqueza. Comienza a redoblar esfuerzos, porque yo sé que la victoria contundente que el Señor te va a dar es inmediatamente. Viene después de esta dificultad, viene después de este leve momento de tribulación. Nosotros necesitamos entender que Jesucristo está al cuidado y que Dios tiene cuidado de nosotros. Dice Filipenses que Dios guardará, y así lo estipula la palabra de Dios, que guardará nuestros corazones y guardará nuestros pensamientos. Y número 3, el tercer punto es restaurando nuestra relación con Dios. No existe otra forma de que nosotros cobremos ánimo si no restauramos nuestra relación con Dios. Debemos buscar a Dios con todo el corazón y todo el tiempo, no solamente en los momentos de crisis, no solamente en los momentos de dificultad. Debemos buscar a Dios todo el tiempo. Cuando nosotros tenemos esa relación continua, constante y creciente
nuestra fe va a ser bien establecida y va a ser desarrollada. Vamos a tener una mega fe para poder poner en práctica todas las promesas y para poder poner en práctica todas las enseñanzas que Cristo nos dejó en la Escritura. Así es que hoy vamos a nosotros a concluir con esto. La oración cambia el desánimo en fe y en esperanzas. Dice la Escritura en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra vida de oración va a cambiar el desánimo en esperanza y en mucho ánimo. Así es que te invito a orar. Padre Celestial, hoy estoy delante de ti. Hoy renuncio a todo desánimo, a toda falta de fe y toda falta de esperanza que hay en mi vida. Hoy, mi Señor, quiero entregar sobre tus hombros todas mis ansiedades, todas las dificultades, todas las circunstancias, Padre. Y en el nombre de Cristo Jesús, hoy como hombre de Dios, declaro sobre tu vida bendición, paz abundante y gracia sobrenatural. Todo conflicto, todo problema y todo desánimo lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor en la cruz del Calvario, Él estableció un nuevo pacto para que tú y yo lo disfrutáramos. El Señor te bendiga. Muchas gracias. Comparte este video con alguien, recomiéndanos con alguien y envíanos tus comentarios y tus mensajes, porque estaremos atendiéndolos y estaremos orando por cada uno de ustedes. Pronto nos vemos. El Señor les bendiga.